Grabando. Bien. Buenas noches con todos. Un gusto saludarles nuevamente. Mi nombre es Daniel Guerrón. Soy el docente del curso de Prevención de Riesgos Laborales que estamos dictando desde Zenforo Pro. Sean todos bienvenidos. El día de hoy, les recuerdo, vamos a hacer la revisión netamente ya de los riesgos laborales, de los factores de riesgo. Entonces, en este sentido, quisiera preguntarles a todos ustedes, hacer un recorderis de la primera clase, donde habíamos visto ya los conceptos básicos. Entonces, en este sentido, ¿quién se acuerda? ¿Quién me puede ayudar reforzando cuál es el concepto, qué es lo que entendemos por riesgos laborales y cuál es la diferenciación con los factores de riesgo? ¿Quién se anima a participar? ¿Quién se acuerda? Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Creo que es Rommel que está hablando. Sí. Buenas noches. Sí, le escuchamos. Cuéntenos, Rommel. Ya se desconectó al parecer. A ver, para leernos todos, entendernos todos, mandemos mejor básicamente todos por el chat. Aquí algunos comentarios ya tenemos. A ver, Estefanía nos dice: riesgo es expuesto a la situación de peligro. Sí, tiene que ver. El factor de riesgo es cualquier rasgo que aumente el riesgo, no que aumente el accidente, que aumente el riesgo, ¿no es cierto? Karina nos dice: riesgos es la probabilidad de que ocurra un accidente. Está muy bien. Factor de riesgo es cualquier característica que aumente la probabilidad de sufrir ese accidente. Perfecto, gracias a las dos compañeras. Básicamente es eso. Ustedes recordarán que habíamos visto, nos habíamos quedado bastante tiempo en los tres conceptos, en el concepto de peligro, que es la fuente potencial de producirnos un daño. El riesgo, que es básicamente la probabilidad de que ese peligro nos produzca un daño. Y el factor de riesgo va a ser todo factor, toda característica, todo rasgo que aumente la probabilidad de que se materialice el riesgo, que se materialice el peligro, que ocurra el accidente. No le veo muy bien el nombre. Melanie Naomi Peñafiel. Nos dice: riesgo es la probabilidad que ocurra un accidente. Factor de riesgo es la exposición que aumenta la probabilidad. Perfecto, es lo que aumenta la probabilidad. Riesgo es la probabilidad que ocurra y las consecuencias del mismo. Bien, ese es el concepto de todo lo que vamos a ver en la clase del día de hoy. Vamos a revisar ya netamente los riesgos y los factores de riesgo más generales, los que son más comunes en los ambientes laborales. Bien, ahí está compartiéndose la pantalla. Vamos a cerrar esto aquí. Bien, lo dicho, vamos a revisar los riesgos laborales y los factores de riesgo. En este sentido, este concepto es nuevo, lo habíamos visto en el ámbito que es parte del concepto del riesgo. La probabilidad es la posibilidad de que ocurra un suceso o una exposición peligrosa, la situación de peligro. Una vez presentada la situación de riesgo, se origina el accidente. Este concepto es tomado de la normativa, de la norma ISO 45001, la que ya está transformada ahora. Para entenderlo un poco mejor,
la posibilidad de que ocurra el suceso o la exposición peligrosa y que una vez presentada esta situación de riesgo se origine el accidente. ¿Cuán probable va a ser de que yo me accidente? En el ejemplo que yo les ponía, si yo estoy viendo, por ejemplo, en el dibujo que habíamos visto de la batidora industrial, ¿cuán probable va a ser de que yo me accidente si nunca levanto la protección y nunca introduzco la mano? Va a ser una probabilidad muy baja. Entonces, la posibilidad de que ocurra el accidente va a ser muy baja. No se va a presentar la situación peligrosa. No se va a poder producir el accidente si es que yo no estoy realizando como que las actividades de una forma negligente, o si es que yo no tengo la exposición en sí a esa fuente potencial de peligro. La exposición. El concepto de riesgo nos habla cuando ya veamos justamente la identificación y la evaluación de los riesgos, nos habla de estos dos conceptos, la probabilidad, la consecuencia, y también en ciertas normativas nos habla de la exposición. La exposición, ¿qué tiene que ver? Es la continuidad. ¿Cuántas veces yo estoy cerca de la situación de riesgo? Siendo que el primer acontecimiento no deseado inicia la secuencia del accidente. Haciendo el ejercicio con la imagen que tenemos aquí presente. Si yo soy ¿qué se puede decir? Un técnico, un albañil, un técnico de la construcción, y yo tengo que utilizar esta máquina, este taladro, esta herramienta, una sola vez al día, durante 15 minutos, probablemente la situación de peligro que va a desencadenar el accidente va a ser muy baja. Primero, la probabilidad disminuye. ¿Disminuye por qué? Porque tiene relación con la exposición. Si yo acudo una sola vez al día, ¿cuán probable va a ser de que yo me accidente? Muy probablemente, capaz es muy bajo. Pero si yo tengo que estar las 8 horas de mi jornada laboral en esta misma actividad, y nótese esta parte, el primer acontecimiento no deseado inicia la secuencia del accidente. Esto es como en un tablero de dominó, de esas fichas que se le suele colocar y donde se le empuja la primerita y empiezan a caer todas las demás. Entonces, algo similar pasa se entiende cuando se desencadena un accidente. Otro ejemplo, si yo estoy haciendo un trabajo en altura sobre una escalera, si es que yo arrojo, se me suelta una herramienta y yo por regresar a ver, me inclino demasiado, se mueve la escalera, caigo, pasa el suceso del accidente. Entonces, nótese que es inmediato, es rápido, pero tiene que haber mucha secuencia de muchas cosas. La primera secuencia, ¿cuál habrá sido? De que yo no tuve la precaución de colocarme el cinturón donde van las herramientas, una se cayó, yo me incliné a ver, no tuve la precaución de tener un trabajador que sostenga la escalera como manda la normativa para trabajos en altura, que no se puede realizar netamente con una sola persona. Entonces, es una secuencia del accidente. Tiene que ver la exposición también para el inicio de una secuencia de un accidente. Ahora bien, la consecuencia es sencillo, tiene que ver con la lesión, con el daño que yo tenga una vez de que ya se desencadenó el accidente y que yo ya voy a tener daños corporales, una lesión. Esto igual lo vamos a ver, qué tipos ya habíamos visto en la parte del reglamento, qué tipos de incapacidades hay, y que también un desenlace fatal es la muerte, como en la imagen que les hemos colocado aquí, que es bastante explícita, ¿no? En el caso cuando la consecuencia es fatal. El concepto del accidente de trabajo, creo que ya lo hemos visto y supongo que ya lo teníamos bastante claro.
suceso imprevisto, repentino, tiene que ser por ocasión o consecuencia del trabajo, produce una lesión y tiene que haber la pérdida de una o más jornadas laborales. La enfermedad profesional, vamos a saltarnos. El peligro, ya hicimos el recorderis en el inicio de la clase, es la fuente potencial de generarnos daño. El riesgo, la probabilidad de sufrir un accidente. Los factores de riesgo, las características, la exposición del individuo que aumente la probabilidad de sufrir la lesión. Y bien, veamos ahora sí ya los riesgos laborales. Los riesgos laborales nosotros tenemos una división, una clasificación en riesgos físicos, riesgos mecánicos, riesgos químicos, riesgos biológicos, riesgos ergonómicos y riesgos psicosociales. Todos estos riesgos tienen inherentes en cada uno de ellos factores de riesgos. Los factores de riesgos, como ya hemos visto, tienen que ver con qué es lo que van a aumentar la probabilidad de que se desencadene el accidente. Ejemplos de las lesiones causadas por exposiciones a riesgos laborales. En el caso de los riesgos físicos, los riesgos físicos pueden desencadenar secuencias de accidentes y también de enfermedades profesionales. Recuérdenme, por favor, cuál es la diferencia, lo que habíamos visto. ¿En qué se diferencia un accidente con una enfermedad profesional? El tiempo. Ya, pero ¿el tiempo cómo? ¿Tiempo corto, tiempo largo? El tiempo de exposición a la causa del daño, sí está bien. La enfermedad profesional se da de manera progresiva. El accidente no. Este concepto está mucho más claro. Gracias, Estefanía. La enfermedad profesional es un proceso largo, continuo. Recuerden que igualmente en el reglamento habíamos visto que para calificar una enfermedad profesional tiene que haber al menos 6 aportaciones continuas, ¿no es cierto? ¿Por qué es lo que definían así? Porque no, la enfermedad no se presenta hoy o mañana. Se presenta después de mucho tiempo de la amplia exposición a los factores de riesgo. Un accidente es un evento no deseado. El accidente y la enfermedad son no deseados, pero el accidente nos dice causa lesión. Los dos causan lesiones. El accidente causa una lesión inmediata, se puede decir, para complementarle el concepto que nos manda José. Y la enfermedad se da con el paso del tiempo. La una también provoca incapacidad y la enfermedad profesional puede o no provocar incapacidad laboral. Perfecto, Yadira. Los accidentes son repentinos y las enfermedades son crónicas. Entonces, en este sentido, en el caso de la exposición a riesgos laborales que son físicos, la exposición a un factor de riesgo. ¿Cuál es el factor de riesgo? El ruido. Como accidente, un ruido muy fuerte, muy brusco, con muchos decibeles, lo que nos puede provocar como accidente es un trauma acústico. Nos quedamos sordos en ese momento, nos aturdimos. Por el contrario, de la hipoacusia, que yo puedo estar expuesto, por ejemplo, en lo que estábamos viendo de la persona que utiliza estas herramientas que producen mucho ruido. Si yo trabajo en esta actividad las 8 horas del día durante mucho tiempo, durante años, y no tengo la debida protección, las protecciones para los oídos, a la larga me va a provocar una hipoacusia, que esto ya es netamente la sordera. Ya no voy a escuchar bien porque estoy expuesto básicamente a ruido continuo. Ahora bien, en el caso de los riesgos mecánicos están asociados con las máquinas, con herramientas, con superficies de trabajo. Eso nos puede a nosotros provocar accidentes como
cortes, atrapamientos, lesiones por proyecciones de partículas y demás. Pero en el caso de enfermedades no se genera directamente. ¿Por qué creen ustedes de que no se genere directamente una enfermedad con riesgos mecánicos? Que tenga que ver con el uso de máquinas, herramientas. ¿Por qué no generarán enfermedades directamente? ¿Qué se les ocurre? ¿Por qué será? Porque se producen accidentes como cortes, desmembramientos, bien. Porque más bien producen accidentes. ¿Quién más se le ocurre alguna otra idea? ¿Por qué será que no hay enfermedad? Si yo uso una maquinaria hoy, ¿será que me puedo enfermar por el uso de la maquinaria? Por el uso de una herramienta, por un playo, por un martillo. Porque al ser maquinaria, esta no suele portar enfermedades. Una de las características de las enfermedades, que igualmente vamos a hacer un comparativo más adelante, es de que los agentes son externos, ¿no? Los agentes externos, para el caso de los accidentes, todo es el entorno externo, no está dentro del cuerpo. Si yo me resbalo, me caigo, me golpeo contra el piso, es un agente externo, me golpeé, me causó una lesión. Para el caso de las enfermedades, los agentes externos penetran en el organismo. Si es que yo inhalo mucho carbono de las máquinas, si es que tengo una mala postura, si es que yo trabajo con químicos, con agentes biológicos, todo ingresa en el organismo, se va formando dentro del organismo. Entonces, los riesgos mecánicos no es de que el martillo va a ingresar en el cuerpo, ¿no? Para causarme daños desde adentro. Entonces, por eso es que indica que directamente no genera enfermedades profesionales, pero directamente, indirectamente sí se puede decir, pero si es que yo soy un tractorista y siempre estoy ocupando la máquina y ya tengo una lesión en la espalda porque no era muy ergonómico el asiento. Ahí está la respuesta. Tiene que ver con la ergonomía, con la postura, pero más no directamente causan enfermedades. Las propiedades físicas de las maquinarias no dejan que vivan organismos que puedan enfermarnos. Claro, o sea, directamente las máquinas no nos van a causar una enfermedad. Indirectamente es lo que les pongo en el ejemplo. Puede ser de que yo por la mala postura que tengo al ocupar la máquina, o puede ser de que igualmente una herramienta, un playo, un alicate que yo utilizo normalmente me va a generar una lesión en la muñeca, pero ya no es directamente la máquina o la herramienta la que me está causando la enfermedad, sino es el uso que yo le doy, la postura que yo tengo. En caso de una máquina de soldar, el humo, las máquinas de soldar producen vapores químicos, entonces es un riesgo químico. Por eso, este es un buen ejemplo, miren, de José. La máquina es una herramienta, es un equipo, es una máquina, ¿no es cierto? Genera el humo, pero la máquina en sí directamente no nos causa una enfermedad. Lo que nos causa la enfermedad es la emanación. ¿Y la emanación de qué? De químicos, de gases. La exposición con un rotamartillo, con el tiempo puede que sufras de problemas de cervical y te creas una enfermedad diferente a que esa misma herramienta te produzca por un mal uso de la misma. Exacto, tal cual como dice Jen, es otro ejemplo válido. Lo que yo les mencionaba, directamente por el uso de la herramienta yo no me voy a enfermar, sino es por el uso que yo le esté dando, cómo estoy ocupándole, la posición en la que yo estoy
desempeñando la actividad con esa herramienta. Bien, para el caso de los riesgos químicos, accidentes, tenemos intoxicaciones agudas por plaguicidas, es un accidente, es inmediato, es espontáneo. Y para el caso de enfermedades, tenemos la dermatitis por químico. Esto es por la amplia exposición, porque estoy continuamente expuesto a estos químicos. Para el caso de los riesgos biológicos, tenemos accidentes como son pinchazos, un pinchazo, un corte, y enfermedades se pueden presentar la hepatitis B en el caso del personal sanitario. Para el caso de los riesgos ergonómicos, accidente sería una lumbalgia por el levantamiento manual de cargas, y enfermedades sería el síndrome del túnel carpiano por movimientos repetitivos. Para el riesgo psicosocial, tenemos accidentes relacionados por las distracciones, porque estoy distraído. Los ejemplos que yo les había puesto en las primeras clases. ¿Qué pasa si es que yo voy con alguna sobrecarga mental al trabajo? Estoy triste, estoy preocupado. Puedo causar un accidente porque estoy distraído. Para el caso de las enfermedades, una de las más comunes, las más conocidas, es el síndrome del quemado o el síndrome de burnout, que tiene que ver con los horarios y jornadas laborales. Estos son algunos ejemplos comparativos, ya vamos a seguir reforzando cada uno de ellos. Para el primer caso, el riesgo físico. Este riesgo físico, veamos una pregunta por aquí. Claro, sí, todo esto ya es solamente un ejemplo básico. Ya vamos a ir reforzando todo por capítulos. El primero de ellos es el riesgo físico. Este riesgo físico es aquel factor ambiental. Nótese con esto. Esto es la parte importante aquí. El riesgo físico no tiene que ver con las lesiones físicas, con las lesiones que yo puedo ver, sino con el factor ambiental que puede provocar efectos adversos a la salud, dependiendo de lo que habíamos visto al inicio, de la intensidad, del tiempo de exposición, de la concentración del mismo y de la predisposición de cada persona. Lo que a una persona le puede afectar, a mí capaz que no. Pero recuerden esta parte, el factor ambiental no tiene que ver el riesgo físico con las lesiones físicas. Ya vamos a ver más ejemplos respecto a esto. Factores de riesgo físico. Estos son los más comunes. Hay muchos más, pero los vamos a revisar netamente estos. La radiación ionizante, las temperaturas extremas, la vibración, la ventilación, el ruido y la iluminación. El primer caso, la ventilación. El factor de riesgo de la ventilación, ¿qué es lo que nos puede a nosotros provocar? ¿Qué efectos son los que nos puede dar? Nos puede dar cansancio, agotamiento, sofocación, asfixia y también a la larga enfermedades respiratorias. Si el ambiente está muy viciado, si es que hay mucha concentración de gases, de vapores, de químicos dentro del lugar de trabajo, no hay una suficiente ventilación, yo al estar inhalando todos los días me puede provocar enfermedades respiratorias. Bien, ¿qué tipos de ventilación son las que nosotros tenemos con las que se debería prevenir estos factores de riesgo? La ventilación natural, que es la que se da en los lugares de trabajo, que sí se pueden abrir puertas, ventanas, que pueda circular el aire. La ventilación artificial, como en el caso de la imagen que está aquí puesta, esta se tiene que utilizar en lugares de trabajo que por las condiciones mismas no se pueda tener una ventilación natural, sino que ya requiera de algún tipo de asistencia, como un ventilador mecánico. Con esto la persona ya puede desempeñar su actividad de mejor manera, no se va a sentir ofuscada, con agotamiento y demás. En cada una de las láminas que vamos a ir presentando, está aquí detallada el tipo de evaluación médica ocupacional
¿qué se debería realizar para determinar la exposición o la concentración de los factores de riesgo que vamos a ir viendo? No las voy a ir detallando, solamente está referencial, ustedes las pueden ir revisando. Para este primer caso, para el caso de la ventilación, tenemos una evaluación médica general. Se puede hacer también un gasto metabólico, rayos X de tórax, espirometría. ¿Por qué no vamos a hacer énfasis en eso? Porque considero que la mayoría de nosotros no somos doctores. Esto ya es la parte de la medicina del trabajo. Para el caso del ruido, el ruido puede ser continuo, continuado en todas las jornadas laborales, o puede ser un ruido muy fuerte, un ruido de impacto, como el que se genera, por ejemplo, cuando se detona alguna construcción vieja. Ese ruido de impacto nos puede causar un trauma acústico, y el ruido continuo, como por ejemplo lo que decían, el uso del rotamartillo, que siempre está entonces nos va a generar ciertas molestias si es que no ocupamos el equipo de protección auditivo. Nos puede generar una hipoacusia. ¿Qué límites permisibles son los que nosotros tenemos detallado en la normativa? Para el caso de que en los centros, en los puestos de trabajo, se tenga que desempeñar las actividades con 85 decibeles, el tiempo máximo de exposición va a ser de 8 horas. Para el caso de 90 decibeles, el máximo será de 4 horas, de 95 decibeles será de 2 horas, y de 100 decibeles o más, 1 hora de exposición. Para el caso de la iluminación, en el caso de la iluminación, no es solamente por la falta de iluminación, en donde yo digo aquí hace falta luz y no puedo ver muy bien, sino también tiene que ver con el exceso. Cuando hay mucha luz también nos puede provocar a nosotros molestias, afectaciones en el organismo. ¿Cuáles son esas afectaciones? Pérdida de la visión, cansancio general, accidentes o dolores de cabeza. ¿Cómo nosotros compensamos el déficit de iluminación? Con la iluminación natural, que es la que provee el sol directamente, la luz del día, y la iluminación artificial, que son lámparas, mamparas, focos, etc. Para las radiaciones. En las radiaciones se tienen de dos tipos, las que son ionizantes y las que son no ionizantes. Las radiaciones ionizantes son las que se presentan en los puestos de trabajo que básicamente en los centros como de salud, en los centros sanitarios, con los rayos X, con rayos gamma y los rayos beta. Para el caso de radiaciones no ionizantes, son las que se emiten por radiofrecuencia u las ondas de microondas. Las radiaciones lo que producen efectos sobre la salud es el envejecimiento prematuro, producen cáncer y también producen infertilidad. Es por ello de que se ha prohibido que los trabajos en los que se tenga que ver con radiaciones laboren menores de 18 años y también mujeres embarazadas. La temperatura. Para el caso de la temperatura igualmente se tienen límites. Cuando son trabajos de oficina, el límite permisible de la temperatura tiene que oscilar entre 17 y 27 grados centígrados. Y para el caso de trabajos ligeros, que son los que se realizan por fuera de una oficina, tiene que estar la temperatura entre 14 y 25 grados centígrados. En el caso de la temperatura, se nos puede producir a nosotros efectos adversos en la salud por las temperaturas altas y las temperaturas bajas. En el caso del Ecuador, que considero que la mayoría, si no es que todos estamos en Ecuador, nosotros aquí tenemos regiones.
la región amazónica, la región sierra, la región costa y la región insular. Tres de ellas, Amazonía, costa y la región insular, tienen muchos niveles de calor, tienen la temperatura muy alta. Por el contrario, en las regiones de la sierra central, de la sierra en general, perdón, tenemos en temporadas del año donde hace mucho frío. Entonces, la pregunta de cajón que yo siempre les hago a los participantes de los cursos, si es que hay alguien que trabaje, que vive en la sierra, en cualquier provincia, Carchi, Babura, Cotopaxi, Chimborazo, Pichincha, Loja, Azuay, ustedes en sus puestos de trabajo tienen elementos que aumenten la temperatura cuando hace mucho frío, por ejemplo, calefactores, porque en las zonas donde hace mucho calor es muy común tener aire acondicionado. Son muy pocos los casos donde no se tiene un aire acondicionado en los puestos de trabajo. Pero alguien que esté en la sala, que vive en la región sierra, nos puede contar su experiencia. Yo les puedo decir la mía aquí en Quito. 1 de cada 10 centros de trabajo no posee calefacción. Los otros 9 no tienen. Póngase una chompa, venga con un pantalón más abrigado y ahí defiéndase como puedes, como quien dice. ¿Qué me pueden contar ustedes si es que hay alguien que vive en la sierra? A ver si es que tienen buenas condiciones de temperatura en sus puestos de trabajo. No me digan que no hay nadie que vive en la sierra. ¿De dónde son los compañeros? Vamos a ver al azar de los participantes. Adrián, Andrés, Carito, Daniel, David, Elizabeth, Estefanía, Gabriela, Galo, Israel, Karina, Kevin, Rome, Luis. A ver, Gabriela nos dice, no tiene. Mi tía trabaja en una oficina y hace mucho frío, se compró un calefactor y va muy abrigada. Se compró el calefactor, no es que le dieron, ¿no es cierto? Esther nos dice, soy de la costa. A ver, Esther, usted en su centro, en su puesto de trabajo, y Fernanda también, ¿tiene o no tiene aire acondicionado? Rommel nos dice, mi puesto de trabajo es cerca del Chimborazo y las oficinas son containers, pero sí tenemos calefactores. Bien, más orientado, no como a las fábricas o al sector industrial, porque ellos, por el mismo hecho, conocen mucho de los procesos de prevención de riesgos y de salud ocupacional. Pero en los puestos administrativos no es muy común, como lo que nos dice Kevin. Solo póngase una chompa y siga trabajando. Yo es más, les cuento algo. Hubo una época que yo trabajaba en el sur, en la plataforma del sur, aquí en Quito, si es que algunos de ustedes conocen. En la plataforma, yo no sé, tendrá que ver con el diseño, pero afuera podía estar haciendo el sol de mediodía que quema aquí en Quito, pero adentro hacía un frío. No sé si es porque no corría bien la ventilación, no tengo idea. Pero muchos de los compañeros, es más, tenían hasta cobijas ahí en sus puestos de trabajo, porque el frío era insoportable. Compraban calefactores, pero eso es obligación del empresario, de la institución, brindar las condiciones adecuadas de la temperatura. No solamente, por como les digo, en Ecuador coincidencialmente tenemos regiones donde hace mucho calor y hace mucho frío.
Para el caso del calor, lo más común es tener aire acondicionado, pero para el frío, las calefacciones son muy dejados como de lado. Sí tenemos aire, dice Esther, pero igual como es empresa de alimentos debemos llevar chompa. Mi puesto de trabajo es en el área eléctrica, pero trabajo en el campo, fuera de oficina. Yo no sabría cómo explicar la temperatura en mi puesto de trabajo. Bien, Estefanía, los límites para trabajos ligeros que son en campo tienen que ser entre 14 y 25 grados centígrados. Ahora ustedes me dirán, ¿y ahora cómo puedo evitar yo de que el sol le queme en la nuca al trabajador que esté en campo? Ahí sí ya depende del empresario. Cómprele en paraguas, sombrillas, qué sé yo, protecciones gordas y demás, pero esos son los límites permisibles. La ventilación cruzada afecta también al uso del aire acondicionado, pero aún así es normal que las edificaciones tengan ventilación mecánica. Ventilación cruzada, entendiéndole, es como que el aire acondicionado lo que hace es emanar frío, ¿no? Pero si es que es como que se esté escapando, es como que no va a servir muy bien, no va a cumplir como mucho con su trabajo, ¿no? Bien. Para el caso de las vibraciones, el vivo ejemplo, el uso de rotamartillos, ¿no es cierto? ¿Qué actividades son las que producen vibraciones? El uso de equipos, maquinarias, herramientas. Este exceso de vibraciones pueden causar desórdenes musculoesqueléticos sobre las manos, sobre los codos y demás. Pero también nos puede provocar a nosotros enfermedades cardíacas, enfermedades gástricas y enfermedades mentales. ¿Por qué se generan este tipo de enfermedades? Porque las vibraciones no es que solamente se quedan en las manos, nos está agitando todo el cuerpo, todo el organismo. Entonces el estómago se está moviendo, el corazón se está moviendo, el cerebro se está moviendo. Entonces a la larga este exceso de vibraciones lo que nos va a generar también son enfermedades. Bien, con eso terminamos el riesgo físico y sus factores de riesgo. Ahora, con el caso de los riesgos mecánicos, la imagen que está colocada es igualmente, disculpas para la gente susceptible, pero ¿por qué la dejamos? Porque es muy visual, es como si es que nosotros trabajamos con este tipo de máquinas, tenemos que estar consciente de los efectos que se pueden desencadenar, como este accidente que es muy grave, se ve muy feo, muy doloroso. El riesgo mecánico y sus factores de riesgo tienen netamente la relación con el uso de equipos, de maquinarias, de herramientas, de materiales proyectados de este uso de maquinarias, de herramientas y de equipos. Estos materiales pueden ser sólidos o fluidos. Los riesgos mecánicos que tenemos, y vamos a ver, son los atrapamientos, las caídas, proyección de partículas y fragmentos, pinchazos, cortes y rasguños. Para el caso de atrapamiento, muy visual como la imagen de la presentación, nos quedamos nosotros atrapados entre objetos por el vuelco de una máquina o atrapados en las instalaciones. Netamente, habíamos visto al inicio de la sesión que los riesgos mecánicos no producen directamente enfermedades. Entonces, los accidentes que se producen por el factor de riesgo mecánico, en este caso atrapamiento, nos puede presentar traumatismos, amputaciones, heridas y también fracturas. Para el caso de las caídas, esto igual les pongo como un contexto, como un antecedente. Si es que ustedes revisan cierta legislación, no legislación, sino bibliografía
pueden encontrar que el factor de riesgo de caídas lo van a encontrar a veces en riesgo físico. ¿Por qué creen ustedes de que puede estar también relacionado a riesgo físico las caídas? Acuérdense en lo que yo les decía que es importante del riesgo físico en su concepto. Los factores ambientales. Por eso es de que muchas veces en ciertas bibliografías se le coloca el riesgo de caídas, porque la caída ustedes dirán, pero ¿y qué tiene que ver con máquinas o herramientas? El factor de riesgo en el caso de las caídas tiene que ver con el uso de objetos y materiales, trabajos al mismo nivel y trabajos a distinto nivel. Pero nosotros este tipo de trabajos, ¿con qué lo estamos haciendo? Lo estamos haciendo con equipos, con maquinarias, con herramientas. Por eso es que muchas de las veces se le tiende a relacionar también con factores de riesgo físico. Pero está bien, o sea, se le puede asociar con cualquiera de los dos. Hay caídas que pueden producir politraumatismos y por ende la muerte. Así es, dependiendo la altura, ¿no es cierto? Las caídas están relacionados también o directamente, como les decía, en trabajos al mismo nivel o trabajos a distinto nivel. Los trabajos a distinto nivel, aquí en la gráfica, no sé si es que se la pueda ver netamente, pero es un trabajo en altura donde un pintor se está acercando de mala manera, en vez de mover la escalera o mover el andamio hacia donde está haciendo, se está inclinando. Ahí se le puede vencer el peso del cuerpo y se puede caer. Las actividades que se desarrollan por sobre el 1,80 m de la superficie del suelo ya se considera un trabajo en altura. De igual manera, hay consideraciones especiales porque es un trabajo de alto riesgo, como igual consideraciones especiales para el sector de la construcción, agrícola, de electricidad, en los que se tiene que tomar en cuenta cuando en la institución o en la organización se realizan trabajos de altura. Para el caso de la proyección de partículas o fragmentos, lo mismo que en el caso de los factores de riesgo, en este caso de caídas. Se le suele asociar, y es más, también vamos a ver más adelante en el riesgo químico y biológico, que también hay proyección de partículas, porque las partículas también pueden ser de químicos o puede ser de la manipulación que estamos haciendo en alimentos que se proyectan las partículas. A lo que quiero llegar es de que dependiendo la actividad que se esté desarrollando, se le puede asociar el factor de riesgo o no, porque no es esto una ciencia exacta. Nosotros lo que estamos viendo tiene que ver con el puesto de trabajo que vamos a analizar. Ahorita estamos viendo los conceptos, después ya lo vamos a poner en práctica. Entonces, si nosotros estamos viendo esta primera imagen de un soldador, si es que tiene proyección de partículas, estamos hablando de una máquina de soldadura, ¿no es cierto? Entonces es un riesgo mecánico, por eso lo vemos aquí. Pero si estamos viendo, por ejemplo, algún trabajo de ensayos con químicos, no puedo decir que es un riesgo mecánico una proyección de partículas químicas. Entonces, se tienen en los dos casos. También se le asocia con los riesgos físicos porque son factores ambientales. El factor ambiental es una proyección de partículas, están en el ambiente. Con esta aclaración, veamos. Los factores de riesgo, en este caso de los riesgos mecánicos, tenemos el corte y el desbaste de materiales. Corte, actividades y también en soldadura, corte de madera, corte de aceros en las máquinas de torno y algunas maquinarias que también pueden proyectar partículas. ¿Qué efectos son los que nos causa sobre la salud? Traumatismos, quemaduras, heridas y también fracturas. Depende de cómo nosotros, y depende la proyección o los fragmentos que se estén emanando.
Para el caso de los pinchazos, cortes y rasguños, lo mismo. Esto puede estar también asociado a riesgos biológicos. ¿Por qué también está aquí en un riesgo mecánico? ¿Y por qué les insisto con esto? Porque como les digo, en las bibliografías no nos vayamos a confundir después si es que ustedes leen alguna y ven pinchazos en riesgo biológico. Es más, lo vamos a ver más adelante. No vayan a decir, no, pero entonces Daniel estaba loco porque decía que era un riesgo mecánico. Se le pone en riesgo mecánico porque noten aquí en esta imagen. Es el uso de una maquinaria, de una herramienta, de un equipo. Si yo me corto con una maquinaria, con una herramienta, con un equipo, le asocio con un riesgo mecánico. Bien, ahora para el caso del riesgo químico. El riesgo químico tiene que ver con toda sustancia, sea esta orgánica e inorgánica, sea natural o sintética, y que éstas pueden incorporarse al aire. ¿En forma de qué? De polvos, de humos, de gases o vapores. ¿Qué efectos son los que van a tener? Efectos irritantes, corrosivos, asfixiantes o tóxicos. Y en cantidades que tengan probabilidades de lesionar la salud de las personas. Para el caso de la vía de entrada de los agentes químicos, esta es la primera clasificación. Por la vía de entrada nosotros tenemos que puede ser respiratoria, puede ser por la dermis, por la piel, puede ser digestiva en el caso de ingerirla, o puede ser por la conjuntiva, por los ojos. Otra clasificación que se tiene es por el tipo de químico. ¿Qué tipos tenemos? Tenemos gases, tenemos vapores, tenemos líquidos y sólidos, y también tenemos aerosoles. Eso respecto al tipo. Ahora, para el caso de los efectos que causen la salud, y estos son los que vamos a verlos detalladamente, tenemos los irritantes, neumoconióticos, tóxicos sistémicos, asfixiantes, anestésicos y narcóticos, cancerígenos y teratogénicos, los alérgicos y los productores de dermatosis. Para el caso de los irritantes, estos son aquellos compuestos químicos que producen una inflamación debida a la acción química o física. ¿Qué sistemas son los que van a afectar estos irritantes? Estos tipos de químicos pueden afectar el tracto respiratorio superior, el tracto respiratorio inferior, la piel y también la conjuntiva, los ojos. ¿Qué tipos de químicos son los que tienen efectos irritantes? Tenemos los ácidos, las bases, el amoníaco, el ácido sulfúrico, el formaldehído y los plaguicidas. Cuando ya afectan este tipo de químicos por el contacto, por la exposición, afectan a nuestro organismo, a los sistemas, se nos puede producir directamente rinitis, neumonitis química, quemaduras y conjuntivitis. Para el caso de los neumoconióticos, estas son aquellas sustancias químicas sólidas. Sólidos como por ejemplo en las actividades que fabrican los bloques o en el ámbito de la construcción que están manejando y colocando estos techos, igualmente que utilizan los bloques. Estas sustancias químicas sólidas se depositan en los pulmones y se acumulan, produciendo neumopatía, degeneración fibrótica del tejido pulmonar, neumonitis química. ¿Qué tipo de sustancias químicas sólidas son las que nosotros encontramos? Tenemos el talco, el cobre, el benceno, arenas cuarcíferas,
silicatos, polvo con más del 1% de sílice libre cristalina. Esos son los neumoconióticos. Los tóxicos sistémicos. Estos son aquellos que independientemente de su vía de entrada, se distribuyen por todo el organismo y van afectando diversos sistemas. ¿Cuáles son los sistemas que afectan? El sistema nervioso central, el sistema sanguíneo, el sistema osteoarticular, el sistema renal, el sistema cardiovascular. Como pueden ver, afecta a un sinnúmero de sistemas, afecta a la gran mayoría del cuerpo. ¿Qué efectos son los que nos provoquen la salud por este tipo de afectaciones, por este tipo de exposición a metanol o a plomo? Nos causan anemias, insuficiencia renal, alteraciones del sistema nervioso o también hipertensión arterial. Los anestésicos narcóticos. Estas son sustancias químicas que actúan como depresores del sistema nervioso central. Estos anestésicos se encuentran en los hidrocarburos, en el etano, propano, en la acetona o en el metilo. ¿Qué es lo que afecta? ¿Qué sistema es el que afecta en el organismo? El sistema nervioso central, el cerebro. Nos causa depresión del sistema nervioso central, cefalea, dolores de cabeza, vértigo, fatiga y en casos muy graves también puede inducir el coma. Los cancerígenos y teratogénicos. Estas son sustancias químicas que pueden generar o pueden potenciar el desarrollo de un crecimiento desordenado y anómalo de las células. Desordenado y anómalo que se puede presentar como cáncer de pulmón, mesotelioma, malformaciones congénitas o también con abortos. Los asfixiantes. ¿Qué asfixiantes son los que nosotros conocemos y que se pueden encontrar en los puestos de trabajo? El monóxido de carbono, el dióxido de carbono o el sulfuro de hidrógeno. Los efectos que causan sobre la salud este tipo de factor de riesgo químico son dolores de cabeza, náusea, mareo, confusión y pérdida de la conciencia. Los alérgicos. Estas son sustancias cuya acción se caracteriza ¿por qué? Porque no afectan a la totalidad de los individuos que tienen exposición. Depende de su predisposición fisiológica. Este tipo de sustancias alérgicas son las resinas, los monómeros, el cromo y el cloro. Yo puede ser que trabajo en la misma actividad que usen cloro y mi compañero, que igualmente hace actividades de limpieza, él puede tener alergia, pero yo no. Él puede sufrir de rinitis alérgica, yo no. Mi otro compañero ya puede tener asma laboral y yo no. Les puede provocar conjuntivitis y yo no. Entonces, la característica es de que no afecta a la totalidad de los individuos. En el caso de los productores de dermatosis, estas son sustancias que igualmente, independientemente de que puede ejercer otros efectos tóxicos como los que ya habíamos visto, produce cambios en la piel, enrojecimiento, resequedad, piel agrietada, como por ejemplo los derivados de hidrocarburos, los cloros, los ácidos. Independientemente de que ya pueden causar otro tipo de enfermedades, también produce dermatosis, también produce afectaciones sobre la piel. Bien, eso respecto al riesgo químico. Ahora bien, el riesgo biológico. Este está constituido por un conjunto de microorganismos, toxinas, secreciones biológicas, tejidos y órganos corporales humanos y animales.
Estos están presentes en determinados ambientes laborales, no en todos, en determinados nada más. Y que al entrar en contacto con el organismo puede desencadenar enfermedades infectocontagiosas, reacciones alérgicas, intoxicaciones o efectos negativos en la salud de los trabajadores. ¿Qué factores de riesgo son los que tenemos en el riesgo biológico? Exposición a virus, exposición a bacterias, exposición a hongos, exposición a vectores, exposición a animales selváticos y también la exposición a alimentos contaminados. Para el caso de la exposición a virus, ¿qué es lo que nosotros estamos viviendo en este momento? Una pandemia. ¿Con qué? Con un virus. Un virus que se llama SARS-CoV-2. Este virus, ¿qué es lo que hace si es que nosotros estamos en actividades sanitarias? Puede ingresar en el organismo y ya sabemos qué es lo que nos puede causar. Entonces, igualmente, ¿qué otros tipos de virus son los que se tiene en diversas actividades laborales? El virus de la hepatitis, virus del VIH en casos de que hagan ensayos clínicos o condiciones también ambientales adversas. Para el caso puntual era una pregunta que me solían hacer al inicio de la pandemia, el virus del COVID, del SARS-CoV-2, ¿ustedes qué creen que causa? ¿Es un accidente de trabajo o es una enfermedad profesional? Rommel dice ninguno. Karina nos dice enfermedad. Andrés dice enfermedad. ¿Quién más? ¿Qué creen? Las dos. Sergio Valentín. ¿Por qué dijo usted que es un accidente de trabajo? ¿Por qué será un accidente de trabajo? Sí, hay riesgos de contagio, pero los riesgos de contagio, ¿por qué lo determinamos como un accidente? ¿Por qué les hago yo esta pregunta? Porque tenemos que ir reforzando los conceptos. El concepto de accidente de trabajo, recuérdense en la primera parte, ¿qué característica es la de un accidente de trabajo? ¿Cómo se presenta un accidente de trabajo? ¿Cuántas veces tengo que yo estar expuesto al virus para contagiarme del mismo? Voy a hacerles más sencilla la respuesta. ¿Cuántas veces tendré yo que estar en contacto con el virus? Exacto. Una sola vez con que yo esté en contacto, me contagié, contraje el virus y por ende ya vienen todos los síntomas, ¿no? Por eso se considera un accidente de trabajo. Hubo una discusión al inicio de la pandemia, por eso es que me acordé con lo que les decía. No es que se le catalogó como enfermedad, siempre se le catalogó como un accidente de trabajo. El problema ocurrió, justo una compañera o compañero dijo, depende, Catherine, depende de dónde se contagió. Ese era el problema. Porque al inicio el personal sanitario, ustedes saben, todos nos cogió desprevenidos. Cuando ya empezaron a enfermarse los médicos, enfermeras, personal de la salud,
les estaban reconociendo como accidente de trabajo. Después salió a decir el ministro de Trabajo que yo, ¿cómo voy a saber en dónde se contagiaron? Ustedes se pudieron haber contagiado en su casa. Y dijo, no, ya no les vamos a reconocer como accidente de trabajo. Después ya volvieron como a la pelea, a la lucha, los sindicatos, los gremios a decir, ¿en dónde más me voy a ver contagiado si en mi casa vivo solo, tengo las protecciones y yo donde tengo el contacto con el virus es en el trabajo? Entonces ya revirtieron la decisión y está determinado. Sí creo que está subido en la plataforma, es más, la última vez le dejé subido. El documento en donde aceptan como accidente de trabajo el contagio con el virus, el COVID-19, pero solamente al personal de la salud, al personal sanitario. Porque si yo trabajo en el Ministerio de Educación y digo, no, yo me contagié aquí en el ministerio, por el giro de su negocio, por el giro de la actividad que usted desempeña, no tiene contacto con el virus. Usted se contagió con un compañero, con el vecino, en la tienda, en su casa. Por eso es de que no se le reconoce para otras actividades. Tiene que tener la relación con el trabajo. Cuando es una obra civil, tampoco, porque ya le digo, usted en obra civil no, por ejemplo, personal sanitario que no es médico, no es enfermera, los que hacen los ensayos clínicos. El giro del negocio, la actividad para la que les contrataron, ¿qué es? Es curar pacientes, es hacer ensayos clínicos. En ese entorno laboral hay los virus y por ende hay este virus. Sí nos podemos contagiar nosotros, no digo que no, si yo voy en el bus me puedo contagiar, pero no tiene relación con el trabajo que yo desempeño, no es mi actividad principal. Recuerden que el concepto de accidente de trabajo que dice, imprevisto, repentino, con ocasión o como consecuencia del trabajo. Podría decirse porque es contacto diario y próximo al virus. Por eso es que capaz viene la confusión. La enfermedad que se produce con el virus, si no me equivoco, da neumonía, pero es como ya un efecto adverso. El accidente en sí se presenta porque es inmediato, en ese momento. Como yo les preguntaba, ¿cuántas veces tengo que estar expuesto? Una. Con que yo me exponga una, ya el virus ingresó en mi cuerpo, ya es un accidente, ya me accidenté. Es un factor de riesgo. ¿Cuál es el factor de riesgo? La exposición a virus. Si yo por mi trabajo tengo que estar expuesto al virus, como les digo, ya lo pusieron como en normativa legal, con un acuerdo ministerial que sí se les va a reconocer, pero al personal de salud, porque su giro de negocio, su actividad principal es atender pacientes enfermos. Por eso es que se le reconoció el factor de riesgo de exposición a virus. Pongamos un ejemplo mucho más simple. Hagamos de cuenta de que no era una pandemia. La exposición al virus de la hepatitis B, si es que el personal sanitario se contagia, es un accidente de trabajo. No podemos nosotros alegar que en una actividad administrativa, financiera, vea, me contagié con la hepatitis B aquí en el trabajo. No se puede decir eso. Algo similar pasa con exposición a bacterias. ¿En dónde yo tengo exposición a bacterias? ¿En qué actividades laborales? En los que yo tenga contactos con fluidos corporales, con gotitas aéreas, con salpicaduras, con manipulación de tejidos. Netamente, básicamente, en actividades sanitarias. Lo mismo para el caso de la exposición a hongos. Para el caso de la exposición a vectores, ¿cuáles son los vectores? Los que se producen en zonas endémicas. Este mosquito que está aquí, si no me equivoco en el nombre, creo que se llama Aedes aegypti. No sé si es que sea el mismo, pero el que suele circular en la costa, en la Amazonía, el que con la picadura produce el dengue. Igual yo me puedo, si es que vivo en la costa y no tengo ¿qué se puede decir? Un cuidado con
con que no se propague este mosquito, no tener recipientes con agua, etcétera, limpieza en mi domicilio, también me puedo enfermar. Pero ojo, lo que nosotros estamos viendo aquí no es cuántas enfermedades yo puedo adquirir en mi vida, sino es cuáles son las que tienen relación con el trabajo que yo hago. Entonces, ¿quién en su actividad laboral va a tener exposición a vectores? El personal sanitario y el personal de limpieza, los que hacen las fumigaciones, los que recogen la basura, porque su trabajo es estar en esta zona endémica. Los efectos sobre la salud que causa: malestar general, fiebre, incluso casos, fiebre hemorrágica, la muerte. Pero recuerde, todo lo que estamos viendo se le tiene que trasladar, se tiene que entender como los puestos de trabajo que van a tener contacto o exposición a este tipo de factores de riesgo. ¿Cuál es otro factor de riesgo biológico? La exposición a animales selváticos. En el Ecuador, si tenemos selvas, si tenemos hábitats selváticos, los trabajadores que tengan que desarrollar sus actividades en estos ambientes están expuestos a la mordedura de animales, picaduras de abeja y también mordeduras de arañas. Para la exposición a alimentos contaminados, igualmente, personal sanitario, personal de limpieza. Personal sanitario, los que hacen ensayos clínicos con ensayos de laboratorio con los alimentos. Ellos están expuestos a cortarse, a que tengan salpicaduras con estos alimentos, con estos residuos sólidos, que pueden causar diversas enfermedades sobre la salud, ¿no? Enfermedades gastrointestinales, respiratorias u oftálmicas. Bien, eso respecto a los riesgos biológicos. Ahora, para el riesgo ergonómico. Los factores de riesgo ergonómico son elementos del lugar de trabajo que pueden causar deterioro en las condiciones de salud y lesiones del trabajador. Aquí tenemos igualmente para el ejemplo, para la clase, 6 factores de riesgo ergonómico. El manejo manual de cargas, las posturas, los movimientos repetitivos, trabajos con pantallas de visualización de datos, el disconfort y el diseño de los puestos de trabajo. Para el caso de la manipulación manual de cargas, respecto a lo que detalla el estándar OSHA, ahora la norma ISO 45001, nos dice que el límite de manipulación para hombres es de 25 kilogramos y para mujeres de 20 kilogramos. ¿Cómo tengo yo que realizar la manipulación? Se puede hacer con levantamiento, con arrastre o por empuje. Esto en actividades que tengan que hacer manipulación de cargas, paletización de sacos, levantamiento manual de cargas. ¿Qué efectos sobre la salud son los que producen cuando hacemos este tipo de actividades de mala manera? No tenemos el cuidado adecuado. Nos puede provocar esguinces, desgarros, lumbalgias o también hernias lumbares. Para el caso de las posturas, es muy fácil para nosotros tomar una mala postura en los puestos de trabajo. Por ejemplo, yo ahorita estamos realizando una actividad profesional, en este caso para mí. Yo no estoy en una buena posición, no estoy como se debería hacer, como dicta los estándares de prevención en el caso de riesgos ergonómicos. Tener una silla ergonómica, tener un buen diseño del puesto de trabajo, con un mouse ergonómico, tener la pantalla a la altura que nos permita mantener una buena postura. Entonces, los tipos de postura no es netamente los que están sentados, sino también las personas que están de pie. Noten aquí en las imágenes que hemos colocado. El tener un pie adelante del otro ya es una mala postura. Peor aquí cuando una persona esté inclinada.
esté en esta posición hacia adelante. Esta persona que se agacha de mala manera. Todas estas malas posturas nos va a generar a nosotros efectos sobre la salud. Desgarros, lumbalgias, cervicalgias. Para el caso de los movimientos repetitivos, esto en actividades industriales, de la confección, del agro, puestos administrativos, el sector de mecánica, eléctrica, de pintura. ¿Por qué movimientos repetitivos? Imagínense ustedes por un momento en esta imagen que tenemos en la esquina superior izquierda. Trabajar en esta actividad donde están pasando pollos colgados, supongo que es un, no sé si se llama matadero, creo que es para las reses, no sé cómo será para los pollos, supongo que matadero igual, en donde supongo que le están cortando las cabezas, hacer la misma actividad todo el día. Córtale la cabeza al pollo, córtale la cabeza al pollo. La actividad de esta persona que trabaja en el ámbito textil, hacer el mismo doblez todo el día, todo el día. Nosotros que estamos en el computador, en el teclado, todo el día, los mismos movimientos repetitivos. Estos movimientos repetitivos lo que nos provocan sobre la salud son tendinitis sobre las manos, el síndrome del túnel carpiano o también el síndrome del canal de Guillain. ¿Cuándo se considera que estamos haciendo movimientos repetitivos? Cuando el ciclo de trabajo ya sobrepasa los 30 segundos. Estamos haciendo lo mismo durante más de 30 segundos. Para el caso de los trabajos en pantallas de visualización de datos, estas actividades netamente son en actividades como por ejemplo de call center, actividades de programación, de informática, de sistemas, de introducción de datos, de vigilancia, por ejemplo, el personal del ECU 911. Ellos tienen que estar frente a una pantalla, frente a un computador durante toda su jornada laboral. Entonces, les va a provocar fatiga mental por el hecho del brillo del computador, de la precisión que tienen que tener en su trabajo. Y también alteraciones como es la lumbalgia, síndrome cervical, que ya es netamente orientado como el factor de riesgo ergonómico, a la postura que se tiene que adoptar, porque estos trabajos sí son sentados. Para el caso del disconfort, el disconfort tiene que ver, puede haber disconfort por el caso de la temperatura, alta o baja temperatura, en el caso de la luminosidad, alta o baja luminosidad, y en el tema igualmente acústico, cuando hay demasiado ruido. Los efectos que se producen sobre la salud es cansancio, fatiga, falta de concentración, irritabilidad y bajo desempeño laboral. Y por último, en este caso, el diseño del puesto de trabajo. Ese es un factor de riesgo ergonómico. Pregunta del millón a todos los de la sala. Cuando ustedes o en la actividad que estén desempeñando en este momento, si es que trabajan para alguien o si es que ustedes son sus jefes o si es que ustedes trabajan para sí mismos, cuando ustedes, en el caso de las personas que trabajen en relación de dependencia para alguien más, cuando les contrataron a ustedes, ¿les hicieron algún estudio ergonómico para adaptarles su puesto de trabajo a ustedes? ¿O solo les dijeron, ocupe el puesto del compañero que renunció ayer y ahora le contratamos a usted? ¿Cómo fue su caso? ¿Les tocó adaptarse o les adaptaron el puesto de trabajo a ustedes? Pero cuando tú sonríes, hasta el más triste se alegra. Desde la primera vez que Se habilitó una alarma. Nos adaptamos al puesto de trabajo.
Asimismo, simplemente tome su puesto, haga su tarea. Exacto, es bastante difícil. En todo el tiempo que yo he estado dando este tipo de capacitación, que les he hecho algunas preguntas a algunos grupos, solo uno de ellos me dijo que sí le habían adaptado el puesto de trabajo a él. ¿Qué será entonces? Estamos en el 99.9% de que no lo hacen así o no lo hacemos así. Entonces, incumplimos la parte de prevención de riesgos para las personas en los riesgos ergonómicos. Les decimos, ahí esté ese puesto, ocúpelo, siéntese, acomódese como usted pueda. No se hace como se debería hacer. El estudio de la ergonomía es un campo muy amplio. Se tiene que hacer mediciones de la postura de los pies cuando se está sentado, la altura de la pantalla del computador, la altura del alcance de los brazos de las personas, las rodillas que no queden en el aire o que no esté muy presionado sobre el asiento. Es un trabajo muy extenso, ¿no? Y como les digo, en el caso de la temperatura, lo que yo he podido identificar se lo pasa por alto. En el caso de los diseños del puesto de trabajo, de igual manera. A los trabajadores nos toca adaptarnos al puesto de trabajo que existe y no lo hacen como se debería hacer. Que el puesto de trabajo sea diseñado para el trabajador y no viceversa. Bien, con eso concluimos el riesgo ergonómico. Veamos ahora el riesgo psicosocial. Muchas veces dejado de lado, ¿no? Son aquellas condiciones que se encuentran presentes en la situación laboral. Todos tenemos la exposición en cualquier actividad que desempeñemos, a menos que trabajemos solos, pero incluso cuando trabajando solos, tenemos riesgos psicosociales. Están relacionados con la organización del trabajo, con la realización de la tarea y con la capacidad que estos tienen para afectar nuestro bienestar en la salud física, psíquica y social. A ver, Jen dice, dígame si la silla es un caos, pues accidente y enfermedades. No le entendí muy bien su comentario. Detállenos un poquitín mejor. Miren, para el caso del riesgo psicosocial, les hemos hecho un comparativo. Vamos a hacer un comparativo. Vamos a ver entre el factor de riesgo que es la monotonía versus la sobrecarga laboral. Vamos a hacer uno de la minuciosidad de la tarea versus la alta responsabilidad, la distribución del trabajo versus los turnos rotativos, la autonomía en la toma de decisiones versus la supervisión y estilos de dirección deficientes, el conflicto del rol versus la falta de claridad en las funciones y las relaciones interpersonales versus la inestabilidad laboral. Para el caso de estos dos primeros factores, cuando hay monotonía, ¿qué es lo que nos produce a nosotros? Si yo tengo que hacer siempre lo mismo y lo mismo, llego a mi puesto de trabajo, prendo el computador y me encargo de digitar todas las encuestas que se han levantado en el territorio. Poner los nombres, poner las cédulas, o trabajo en un puesto de call center, siempre realizo la misma actividad. La falta de dinamismo en las actividades va a producir apatía. Yo me siento apático porque siempre hago lo mismo. No hay ningún reto, siempre estoy haciendo lo mismo. Por el contrario, cuando tengo sobrecarga laboral, cuando me ponen muchas actividades, me siento muy estresado. Este término hace un par de años atrás, bueno, ya deben ser bastantes años atrás, unos 10, 15 años, es de que ya se lo escucha muy comúnmente, el estrés laboral. Nosotros no lo podemos definir en sí, el estrés es esto, el estrés es azul. El estrés se manifiesta de diferentes formas. Yo cuando me siento estresado puedo sentirme apático, triste, decepcionado, molesto, angustiado,
se presenta de diferentes formas el estrés laboral. ¿Por qué? Por el exceso de actividades. Me ponen a hacer esto, me ponen a contestar llamadas, quieren que me vaya a la reunión, quieren que mande el informe, quieren que le cambie la presentación, etc. A ver, Jen nos dice, te fastidias por la monotonía. Y la sobrecarga, pues sientes ganas de jalarte los pelos. Exactamente. En el un caso, estoy apático, no quiero hacer nada, me siento perdido, vuela la mosca, estoy viéndole lo que vuela. En el otro caso, ya quiero salir corriendo, ya no quiero estar ahí. Entonces, nótense en ustedes, díganme algo. Alguna vez en su vida deben haberse sentido identificado con cualquiera de estos dos, monotonía o sobrecarga laboral. Y ojo con algo, no es que yo esté diciendo que las actividades que no tienen dinamismo sean malas. Esto es igual que con los factores de riesgo que son, por ejemplo, los alérgicos. A unas personas les puede afectar, a otras no. Yo les pongo un caso personal mío, y perdón, la primera persona. Pero en ciertas actividades laborales en las que yo he estado, muchos de mis compañeros les encanta hacer siempre lo mismo. No sé si es que a ustedes conozcan o sean ustedes algunos de esos grupos, que yo, como digo, no es que está mal. Lo que le sirva a uno, como uno se sienta feliz, ahí tiene que ser, ahí está bien. Si hay unas personas que, por ejemplo, ya le cogen el ritmo a su trabajo, se sienten muy feliz, dicen, yo ya sé, me encanta mi trabajo porque siempre hago esto, soy muy bueno en lo que estoy haciendo, está perfecto. ¿Por qué se convierte en un factor de riesgo psicosocial? Cuando las personas sienten esto de acá, sienten apatía. El puesto de trabajo en sí no es el factor de riesgo. La monotonía que produce apatía en ciertas personas, ahí está el factor de riesgo. Hay otras personas, nótense que incluso o sea, yo estoy medio en desacuerdo, ¿no? Con el tema, cómo hacen el proceso de selección, que muchas de las veces ponen, aquí hay hora de entrada, no hay hora de salida, aquí es trabajo bajo presión, etcétera. Suelen decir muchas cosas, ¿no? Dentro de esas también suelen decir el trabajo bajo presión. El trabajo bajo presión es de que yo te voy a exigir en la medida que yo debo exigir. No tengo que sobrecargarte de actividades, no somos máquinas. Capaz que en un día está bien, sabes que tenemos que presentar este informe anual, quédate hasta las 8 de la noche, hasta las 10 de la noche, perfecto. Pero no todos los días. Tarde o temprano, trasladándole a lo que estamos estudiando, que es la prevención de riesgos laborales. Imagínense una persona que trabaja desde las 7 de la mañana todos los días y se queda hasta las 11 de la noche. Tarde o temprano se va a volver loco, va a coger un rifle y les va a matar a todos, figurativamente hablando. A ver, Jan nos dice, yo como analista contable, pues hubieron veces en la cual salía con dolor de cabeza porque me faltaba un céntimo y debía cuadrar el análisis. Pues bajo la presión, paraba un rato y luego regresaba a realizar el análisis. Ven, ese es uno de los, por ejemplo, efectos. El estrés laboral en Jan, ¿cómo se presentó? Con un dolor de cabeza. Hay otras personas que les presenta migraña, que les da malestar estomacal, que les da vómito, etc. El estrés se presenta, a mí me gusta llamarle que es como una enfermedad muy misteriosa. Yo puedo decir, no, es que estoy estresado. Muchas de las veces le asumen que están con mucha carga laboral, pero también, por ejemplo, no en el ámbito laboral, cuando tenemos un familiar en el hospital, también estamos estresados. ¿Y cómo se asume ese estrés? Con preocupación. Si es que estamos endeudados, también suele decir, no estoy estresado porque ya mismo me llaman a cobrar. Entonces, el estrés es, al menos para mí, es muy complejo de definirlo. Bien, veamos ahora otro versus. La minuciosidad de la tarea versus la alta responsabilidad.
Las dos nos van a producir estrés laboral. Porque en la primera yo tengo que ser muy minucioso en la actividad que estoy realizando. No puedo equivocarme. Es un trabajo muy técnico. Como lo que nos dice Jen. No me puede faltar un centavo. Capaz que nosotros decimos que no sabemos de esa área. Ay, un centavo nomás. Pues pon de tu bolsillo en tal caso. No es así. Tiene que cuadrar porque tiene que cuadrar. Tiene que salirme el cálculo que estoy realizando con este... Se me escapó ahorita el nombre. No es calígrafo. Se me escapó el nombre de cómo se llama el calibrador. Se me fue el nombre. Escalímetro. No estoy tan seguro. Pie de rey si he escuchado. Se me escapó el otro nombre. Será calibrador, ya me confundí. Pero bueno. Con este tipo de minuciosidad de la tarea, igualmente yo me voy a sentir estresado porque tiene que cuadrarme perfecto, tiene que estar muy bien. Y pasa algo similar con el tema de la alta responsabilidad. Por ejemplo, en la imagen tenemos una cajera bancaria. ¿Cuántas responsabilidades manejar el dinero? No me puede faltar dinero. No puedo yo tampoco tener sobrante porque a algún cliente le di menos el dinero. Entonces, una actividad de alta responsabilidad que me va a mí producir estrés laboral. Calibrador. Sí me confundí con él. Más ya me olvidé hasta lo que les dije. Es el calibrador y el otro que les dije ya. Me confundí entre los dos. Para el caso de la distribución del trabajo y los turnos rotativos. La distribución del trabajo es una distribución adecuada. Nótese aquí tenemos un equipo de trabajo. ¿Qué pasa cuando en el equipo de trabajo que tenemos el jefe dice, ¿saben qué? Pónganle a Daniela que haga todo el tema de la capacitación en prevención de riesgos y ustedes vayan a llenar solamente los formatos? Yo tengo que dar una capacitación de 3 horas y mis compañeros se sientan, estar jugando en el celular y cuando acaba llenan el formato de los asistentes. Es una distribución del trabajo inadecuada. A una persona le sobrecargan y a otras personas les dan muy poco trabajo. Entonces, a la persona que está sobrecargada le va a producir estrés laboral. ¿Qué pasa con los turnos rotativos? En el caso de los turnos rotativos, cuando hay actividades, hay muchas actividades que realizan jornadas nocturnas y también en jornadas extendidas. Les va a provocar cansancio, fatiga generalizada y también el síndrome de doble presencia. Este síndrome de doble presencia suele manifestarse y a mí me pasa porque mi mamá trabaja en el sector de la salud, es más, ahorita está de turno en la noche, de velada. Y hay veces ha pasado de que al día siguiente que viene, descansa o está haciendo algo, se levanta asustado y dice, tengo que irme al turno. Entonces suele pasarles a los trabajadores que tienen estas jornadas que ya no se ubican bien en qué día están, no saben bien si es que es de día, si es que es de noche, porque en su cuerpo el cuerpo está como que diseñado para dormir en la noche. Si es que se les cambia ese reloj biológico, afecta y produce estos diversos síntomas. Eso no se puede hacer porque el céntimo no es tuyo, sino de la empresa y la hora de una auditoría, pues el examen final arrojará ese faltante. Exacto, es lo que les decía. No se puede decir solo, pon tú el centavo. No se puede. Se tiene que cuadrar porque se tiene que cuadrar. En algún lado está ese faltante o ese sobrante. ¿Qué pasa en el caso de la autonomía en la toma de decisiones y supervisión y estilos de dirección deficientes? Si es que ustedes son jefes o si son empresarios, dueños, directivos, procuren no hacer esta parte de aquí. La supervisión y estilos de dirección deficientes. ¿Qué es lo que pasa cuando nosotros tenemos un estilo autocrático o damos direcciones ambiguas a nuestro personal? O por el contrario, si somos trabajadores y recibimos estas direcciones ambiguas. ¿Cómo se sienten ustedes cuando su jefe les trata mal?
con baja motivación, con baja autoestima. Me grita a pesar de que yo hago todo bien, estoy tratando de dar mi mayor esfuerzo, nada le parece bien. O también cuando nos dan direcciones ambiguas. Yo tenía un jefe unos años atrás. Siempre les sé contar esta anécdota, si tenemos tiempo, ¿no? Que él una vez llega un lunes. Daniel, por favor, hazme este informe, sácame estos resultados. Listo, ya está. Viene al mediodía de ese día porque era urgente. ¿Ya me enviaste? Sí, ya te envié. Después al jueves. ¿Ya me enviaste, Dani, el informe? Sí, ya te envié el lunes mismo, como me pediste. Ya lo voy a revisar. La siguiente semana, el martes. ¿Qué fue si me enviaste el informe? Sí, está en tu correo, ya te reenvío con todo. Después viene esa misma semana, el viernes, creo. No sabes qué, estos datos hay que cambiarles porque no teníamos que presentar así. Sí, pero yo te dije que era eso y me dijiste que ponga así. Pero cámbiale nomás. Después, 2 semanas más tarde. Sí le cambiaste. Sí le cambié. Entonces, nótense en cómo incluso es la forma en la que yo les cuento ahora. Y ahora me río, pero en ese momento digo, o sea, ¿en dónde estoy? Si el jefe mismo no sabe qué es lo que pide, no sabe qué es lo que quiere, qué es lo que a uno le produce, dice, o sea, él es mi jefe. No se siente uno como que muy bien, no se siente como que muy adaptado. Es un riesgo psicosocial que se presenta en ciertas actividades. Y de igual manera en la autonomía en la toma de decisiones. ¿Qué pasa cuando nosotros queremos proponer cosas sobre el trabajo? ¿Sabes que esta es una mejor forma de realizarla? Déjame hacer así. No, tienes que hacer como yo te dije. Tienes que pintarle de amarillo ese cuadro. No, pero mira que los estudios de marketing dicen que tiene que ser mejor en rojo para esta actividad. No, que en amarillo te dije. ¿Cómo nos sentimos nosotros? De igual manera, baja motivación y baja autoestima. No valoran nuestro trabajo, no nos sentimos muy bien. Hay jefes que se creen líder por ser mandones y eso está mal, exactamente. El liderazgo es distinto. Jefes creo que podemos ser muchos. Líderes creo que pueden ser pocos. No. Liderazgo es un proceso que se puede ir aprendiendo, ¿no? El bullying laboral, ahora muy conocido bullying. No me acuerdo muy bien este tema de las generaciones, cómo se habla ahora, ¿no? No sé si es que somos millennial, la mayor parte de aquí. Yo tengo 34 años. Millennial, centennial, hay un montón de cosas, ¿no? Pero si es que hay alguien igual aquí en la sala que esté oscilando, supongo que sí, más o menos de esta edad. Cuando, al menos yo, cuando era un poco más joven, esto del bullying ni se hablaba. Ahora y es súper famoso. Ay, es que me hacen bullying, me siento mal. Yo ahora me río, pero en verdad sí está mal. Sí está mal porque en su momento a nosotros nos pasaba y ni siquiera conocíamos el término. Capaz nosotros también lo hacíamos y lo asumíamos como normal. Entonces, no está bien. Y pasan en las actividades laborales. Pasan, ahora ya se conoce con ese término. No sé por qué, cómo sabrían trabajar las personas que son ya un poco más mayores, nos podrían contar o cómo es que lo llamaban al acoso laboral antes de que tome este nombre de bullying. Jen dice, tengo 45 cumplidos ayer y ese tema bullying es nuevo. En mis tiempos eso no era así. Exactamente lo que les digo. Pero como término es el que es ahora como que ya muy conocido, el bullying o el acoso laboral. Antes había, pero ¿cómo les puedo decir? Capaz que nosotros hacíamos bullying ahora que sabemos que se llama bullying, o le acosábamos al compañero, no sé, pero ahora es como que ya muy famoso. Todo el mundo está, no quiero decir la palabra sensible, porque no quiero como normalizar eso, porque está mal. Está mal acosar al compañero, está mal tratar mal a los compañeros cuando
cuando se está en el colegio, en la escuela, está mal. Sino a lo que quiero llegar es el término. El término ahora es como que más conocido, muy conocido. Antes no sé cómo se lo llamaba en sí. Jan nos dice antes había respeto, entonces ahí está nuestra respuesta. Ahora ya es conocido porque hay más bullying. Estefanía dice, antes nos molestaba. Eso digo, capaz que era diferente, ¿no? Capaz que no nos sentíamos, insisto, no es que quiero normalizarlo, pero capaz que antes no nos ofendían muchas cosas que ahora ya estamos como que a la mínima. Si es que nos quedan viendo feo, ya decimos, ay, le caigo mal. Como les digo, no quiero normalizarlo, pero capaz que antes no lo tomábamos muy en serio. Moving laboral, sí, es como acoso. Ahora se toman medidas. Claro, o sea, lo importante es siempre ir mejorando, ¿no? Y tratar de retomar cosas como lo que menciona Jan, que antes se hacía. Creo que antes se había como que, qué sé yo, más respeto, más compañerismo, no lo sé. O sea, hay que siempre tratar de mantener lo bueno, las cosas buenas, las actitudes buenas. Kevin nos dice antes nos parecía como gracia, ahora todo es, eso es lo que les digo, insisto, no es que quiero normalizarlo porque no está bien, pero antes, qué sé yo, será que será más fuerte, se le tomaba como broma, si a mí me molestaban, yo les molestaba peor, pero las cosas cambian, o sea, lo importante siempre es tratar de mantener el respeto con los compañeros. Eso vamos a ver en el siguiente. Quedémonos en el conflicto del rol. ¿Qué pasa con el conflicto del rol? Y esto es algo que yo hay veces que tengo asesorías con personal de talento humano que siempre les hago como una observación, incluso en temas de auditorías. El conflicto del rol y falta de claridad en las funciones. Les cuento igual otra experiencia. Cuando yo trabajé justamente en esta plataforma gubernamental del sur, yo ya firmé mi contrato, más bien dicho, no firmé mi contrato, y empecé a trabajar en determinada fecha, a inicios del mes. Yo ya me puse al tanto qué es lo que tenía que hacer, porque cuando te entrevistan te dicen, es para esto, sabe hacer esto, sí, listo, y te contrato. Ya empecé a hacer las actividades. Cuando llega ya más o menos el fin del mes y me llaman de talento humano, me dicen, porfa, mándame tus actividades. ¿Cómo quieres que te mande yo las actividades? Tú deberías saber para qué me contrataste. O en tal caso, pídele a mi jefe. No, es que él me dijo que te pida a ti. Bueno, le mando. Mandan de vuelta el contrato. Listo, leer 5 actividades. Y la última, que es la más común, que siempre ponen, no conozco hasta ahora una institución pública en donde no pongan. Y otras determinadas por su jefe inmediato superior. ¿Cuáles son esas otras? Mejor no pongan ninguna actividad y solo pongan lo que le diga su jefe. Pongan en el contrato, usted va a hacer lo que le diga su jefe. ¿Qué es lo que produce eso? Conflicto del rol. Yo no sé qué es lo que tengo que hacer. Me ponen a hacer cosas de aquí, me mandan a hacer cosas de allá. No me definen adecuadamente qué funciones son las que voy a desempeñar. Entonces, ¿cómo me voy a sentir yo? Me voy a sentir estresado. Un día hago una cosa, al día hago una diferente. Entonces, eso no está bien. No está bien, al menos para mí. No sé si es que hay alguien aquí de talento humano que haga ese tipo de contratos. A mí eso no me parece profesional, porque incluso para hacerte una evaluación de desempeño tienen que medirte con las actividades para las cuales te contrataron. Entonces, si te contrataron para ser mecánico automotriz, te van a tener que definir y decirte, a ver, cuántos autos arreglaste, cuántos motores, cuántas llantas, qué sé yo. No te pueden decir, es que le mandé a comprar los chicles.
porque así dice su contrato, tiene que hacer lo que yo diga. Bien, eso respecto al conflicto del rol y falta de claridad en las funciones. Para el caso de las relaciones interpersonales y la inestabilidad laboral. En las relaciones interpersonales, lo que estábamos conversando ahorita, el bullying. Tarde o temprano, si es que no nos ha pasado, nos pasará que tenemos problemas de comunicación con los compañeros, con los supervisores o con los jefes, que nos van a hacer ¿qué? Ponernos el pie. No físicamente, no, pero no vamos a tener una buena relación, van a hablar a nuestras espaldas, nos van a poner el pie, no nos van a dar la información, etc. Entonces, esas relaciones interpersonales, el ambiente de trabajo que está viciado, no nos gusta, igualmente nos produce el estrés laboral. Otra actividad, otro factor de riesgo que nos va a producir a nosotros este tipo de estrés laboral es la inestabilidad laboral. Antes de, sin entrar en temas políticos, en el sector privado no es muy común estar pensando en inestabilidad laboral, ¿no? Ahora por el tema de la pandemia y por, temas políticos, inestabilidad del país. En el sector privado también ya hay esta inestabilidad laboral. Antes y también ahora sigue siendo muy común que en el sector público siempre se esté con esta incertidumbre. Si se cambia la autoridad, él va a venir con su equipo, ¿qué pasará conmigo al final del mes? Entonces, la incertidumbre respecto a las condiciones de la empresa, de los jefes, en este caso del personal del sector público, también nos va a producir a nosotros estrés laboral. No vamos a saber, no vamos a estar tranquilos respecto a las condiciones, a nuestro contrato, a nuestro salario, nos pagarán puntuales, etc. Entonces, esa inestabilidad también es un factor de riesgo psicosocial. Bien, esta es la última lámina de esta presentación. Creo que hemos concluido bien, con tiempo, para conversar un par de minutitos más con ustedes, a ver si es que tienen dudas, qué tal les pareció la presentación, si es que estuvo todo claro. Jen nos dice, bueno, hay compañeros que se hacen amigos de los jefes y dejan de hacer sus funciones, y si el trabajo queda mal, rápidamente culpan al otro y el jefe le cree. Tiene que ver con muchos aspectos de los que vimos aquí, ¿no? Distribución del trabajo. Ese puede ser uno de ellos. Falta de claridad en las funciones para los demás compañeros. Entonces, nótese, en el ejemplo que nos menciona Jan, son riesgos psicosociales. Son riesgos psicosociales los que yo percibo, cómo yo me siento. Y remontémonos a la primera clase. ¿Qué es lo que nos dice en la Constitución? Derecho a desempeñar nuestras actividades en un ambiente adecuado que garantice nuestra salud completa. ¿Cuál es nuestra salud completa? Nuestro estado de bienestar completo, físico, mental, espiritual, social, emocional, mental. Si yo no me siento bien, yo les estoy mencionando todo esto, no es solo para que ustedes digan, ve ese montón de factores a los que he estado expuesto. Tenemos que ver la forma igual. Si es que somos empresarios, la forma de darles mejores condiciones de trabajo a nuestros colaboradores, atendiendo estos factores que ellos están expuestos. Si yo veo que estoy dando unas directrices ambiguas, estoy afectándole a mi personal. Tengo que ser más claro, tengo que capacitarme, tengo que esforzarme en hacer un mejor ambiente de trabajo. Y por el contrario, la otra contraparte, los trabajadores, exigir que se cumplan eso. Si yo no me siento a gusto, si estoy sintiendo que hay unas direcciones ambiguas, recuerden por qué, nótense algo.
Si yo hubiera empezado, hubiéramos empezado las clases desde esta lámina, yo no les pudiera a ustedes decir es que tenemos derechos. ¿Cuáles derechos me hubieran dicho ustedes? Por eso es importante ver el marco legal. Recuerden, el día de ayer vimos el reglamento. Ahí dice que si es que nosotros sentimos que se está afectando nuestra salud, que no estamos desempeñando las actividades en un ambiente adecuado, podemos poner una denuncia anónima. Podemos decir que estamos sintiendo inestabilidad laboral, que tenemos una mala relación con el personal, etc. No es solamente los factores de riesgo y la prevención de riesgos. Es que hay que darles equipos de protección personal y darles guantes. No, se tienen que cuidar. Es, como ustedes pueden ir viendo, es un conjunto muy amplio. La prevención de riesgos es más allá. No es solamente en el ámbito de las actividades de alto riesgo. Se tiene que ver en todas las actividades. Todas las actividades tienen inherentes factores de riesgo. Nótense ustedes ahorita, sí creo que está prendida la cámara. Yo estoy dando la clase sentado, estoy expuesto a factores de riesgos ergonómicos, estoy expuesto a factores de riesgo físicos con la luminosidad. Capaz que para mí está muy claro, a otras personas puede ser de que está muy oscuro. La ventilación, yo ahorita no tengo ventilación porque es de noche, no puedo abrir la ventana o no la quiero abrir. La temperatura. Entonces hay muchos factores de riesgo a los que uno está expuesto. En todas las actividades laborales tiene exposición a factores de riesgo. Karina nos dice, ¿en qué documento normativo se puede encontrar los límites máximos para la iluminación para aquí en Ecuador? Les voy a decir de memoria, si me equivoco les corrijo, pero igual está en la plataforma. Es el decreto 2393, que es el Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo. Es un documento muy extenso. Ahí casi en la parte final están los límites permisibles de las actividades. Decreto 2393. Gracias, Karina. Gracias, Jean, que también decía que estuvo buena la clase. Espero que sea de provecho. Yo les había dicho al inicio del curso. Lo importante a mí no me parece como que muy bien hablar las 2 horas y solamente tratar de demostrarles que sé, sino tratar de construir el conocimiento en ustedes. Entonces, con los comentarios que ustedes me dan, es como que vamos avanzando de buena manera. Eso me pone feliz. A mí me gusta mucho dar clases en cualquier circunstancia, presencial, virtual, en este momento en modalidades online. Entonces, es muy gratificante verles sus comentarios. Bien, antes de culminar, quisiera preguntarles si es que pudieron acceder a la plataforma. Recuerden que si hay alguna clase que no puedan asistir, siempre están ahí las grabaciones, van a estar las grabaciones de estas sesiones que tenemos. Y si es que tienen algún inconveniente en acceder a la plataforma, recuerden algo igualmente. ¿Por qué tenemos una plataforma virtual? Porque todos los contenidos que estamos viendo no es, o sea, yo trato de ser muy específico en cada uno. No es que las avanzamos muy rápido así, ¿no? Pero sí se puede decir que hay actividades, incluso, miren, hay actividades aquí de refuerzo. El taller no, porque no va a ser como calificado el taller, por eso está oculto en la plataforma. ¿Cuál es nuestra modalidad de calificación en este caso? Es con el examen en la plataforma de la CETEC. Entonces, eso ya es netamente para las personas que deseen certificarse. Que a la final también, aprovechando, me parecería importante que lo hagan, porque lastimosamente siempre cuando uno dice, es que yo conozco de esto, dicen, a ver, indícame el certificado. Siempre piden un certificado, algún aval de que sí que se tiene el conocimiento. Entonces, sí sería también importante que lo hagan. A ver, pero para no desviarnos, ¿por qué utilizamos la plataforma? Porque ese es el complemento para compensar las horas de estudio.
Ahorita nosotros diariamente tenemos 3 horas pedagógicas de clase, horas pedagógicas de 40 minutos, que no compensarían las horas que, si se puede decir, capaz de las 30 que sale por cada certificado. Tiene que haber también la otra parte. La otra parte, el complemento del autoestudio, de volver a revisar el material. Entonces, por eso es que el certificado sale con un poco más de horas, porque sí hay el acompañamiento en una plataforma también de capacitación en donde puedan ver otros contenidos. Entonces, bien, no les aburro más. Ya es las 4 minutos para las 10. Les agradezco su asistencia. Nos veríamos igualmente el día de mañana. Espero llegar puntual igualmente. Hoy creo que me atrasé con 1 minuto. Gracias, Jen. Nos quedamos hasta aquí. Vamos a concluir.